Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio que desde la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política del CEN de Morena estamos abriendo con el propósito de reflexionar, compartir experiencias y elaborar propuestas en torno a un tema fundamental en la agenda no solo de la Secretaría, sino del movimiento, la educación. Es un gusto poder saludarles en este nuevo espacio que busca escuchar, compartir y construir una educación acorde a las necesidades de nuestro propio contexto, pero que también se oriente bajo los criterios del pensamiento crítico, descolonial y de desarrollo social. Y de este modo, hacer propuestas que nos permitan reestructurar el sistema de educación, como ya desde el 2019 se está planteando. Si bien la reestructuración del sistema educativo ha sido una lucha histórica de muchas personas, organizaciones y grupos, no queremos dejar de participar y desde la Coordinación de Educación estamos trabajando para elaborar propuestas concretas y buscar la interlocución con actores y responsables de la educación pública para que las propuestas que se discuten y se elaboran tengan causa institucional y de ese modo contribuir también a la formación de una nueva escuela mexicana. Con este fin, presentamos el día de hoy este seminario virtual Temas para la Nueva Escuela, que en gran medida representa el proyecto de educación de la coordinación, sin dejar de considerar que algunas de estas propuestas son desde el 2019 mandato constitucional. Para esta actividad, contaremos con especialistas en los temas, profesoras y profesores que buscan compartir su experiencia, reflexionar y construir en la colectividad propuestas acordes a los principios que ya están en la base de los distintos documentos de educación, pero que no han sido trabajados o no han sido comprendidos en su totalidad. Les recordamos que es muy importante para nosotras y para nosotros escuchar y pensar desde distintos lugares, y eso no lo podemos hacer en solitario. Por eso les pedimos, dejen sus comentarios y preguntas para que en colectivo podamos consentir y construir. Están nuestros canales a su disposición. Por favor, sean tan amables de dejar sus comentarios, sus preguntas. El día de hoy comenzamos con el tema de pensamiento crítico. La intención es construir un piso común a partir del cual se están trabajando los demás temas, considerando que la educación debe dar respuesta a las demandas de la propia realidad desde un lugar de enunciación. Con nosotros está el doctor Jorge Zúñiga Martínez, que es el coordinador general de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política. Es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt, Alemania, con la tesis Hipótesis para una teoría de la verdad y la validez prácticas. En esta universidad fue miembro de los coloquios de investigación de los profesores Matthias Lutz Bachmann y Axel Honneth, dos de los representantes más destacados de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Ha sido docente universitario por más de 8 años, impartiendo asignaturas de filosofía política, social y ética, así como varias materias relacionadas con críticas contemporáneas del capitalismo y problemas contemporáneos de la educación, además de participar en un proyecto de educación y filosofía con niños y niñas en situación de calle. Ha sido coordinador de varios cursos colectivos relacionados con la teoría crítica, tanto de Frankfurt como latinoamericana, y de 2017 a 2019 coordinó y dirigió junto con el doctor Enrique Dussel el seminario de posgrado de ética y filosofía política. Es autor de una serie de ensayos y capítulos de libros sobre ética y filosofía política y social contemporáneas, publicados en México, Italia, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Chile y España. Actualmente se encuentra en la producción de 3 libros de autor relacionados con sus líneas de investigación y docencia. De marzo a diciembre de 2020 fue coordinador de educación de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política que el doctor Enrique Dussel representa en el Comité Ejecutivo Nacional. Y de enero de 2021 a la fecha es el coordinador general de esta misma secretaría. En ese encargo ha impulsado la construcción y defensa de una agenda educativa progresista y la necesidad de la formación ética en la política. En su blog de academia.edu pueden consultarse sus publicaciones académicas para más recientes. Doctor, le dejamos el micrófono y le recordamos que, bueno, vamos a estar atentas a las publicaciones y a los comentarios que
que nos lleguen en los distintos canales para que en un momento dado usted pueda dar respuesta a esas interrogantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Muchísimas gracias, Gaby, por la presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos están escuchando en estos momentos en transmisión Facebook Live y en YouTube. Y también a quienes van a estar escuchando en estos próximos días seguramente. Agradezco mucho también el apoyo tuyo, Gaby, para estos esfuerzos que se están realizando y que están pensados para justamente fortalecer, agrandar el espacio de discusión de la nueva escuela mexicana, que sin duda es un proyecto que tiene que ser construido en colectivo, ¿no? No puede ser responsabilidad única de alguno o algunos actores de la educación, sino me parece que de una acción colectiva en la cual todos podemos aportar desde donde estemos, ¿no? Entonces, en esa medida, webinar responde a generar esos debates, y desde la propia secretaría, pues fijar un posicionamiento pedagógico como propuesta, propositivo, para los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido, ¿no? Hay muchos temas que probablemente no fueron considerados en esta ocasión, en este seminario de una semana, como el de ecología, que muy bien nos comentaron en el Facebook, pero serán sin duda temas que estaremos tocando en otros momentos, ¿no? No son temas que son de nuestro desinterés, sino todo lo contrario, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación, Gaby. Yo me voy a enfocar en esta primera sesión a pensamiento crítico. Voy a quitar esto por acá. Perdón, estaba aquí acomodando estos audífonos. Bien, estoy aquí. Como decía, me voy a enfocar aquí a pensamiento crítico, que es uno de los ejes que atraviesa el currículum escolar, el currículum educativo, en los diferentes niveles que se imparten dentro del sistema educativo. No existe como materia, sino es considerado más un eje, ¿no? Y un eje transversal. Esto de pensamiento crítico es, por una parte, hay un debate muy ya de antaño que se ha hecho con respecto al pensamiento crítico y la teoría crítica. Algunas de estas escuelas de pensamiento son la escuela de Frankfurt, o incluso la teoría crítica latinoamericana, y también algunas otras escuelas de pensamiento que han surgido en otras latitudes, ¿no? Pero justamente, aunque es un concepto que se va acuñando en la academia, pues justamente se va retomando en los sistemas educativos como un eje sobre el cual los alumnos tienen que formarse. Entonces, el pensamiento crítico es algo que en nuestro sistema educativo, desde la primaria, se está ejercitando a los niños y a las niñas a hacer este ejercicio de pensamiento y de reflexión, ¿no? Sin embargo, voy a ir poco a poco desmenuzando qué es lo que vamos a entender como pensamiento crítico, y posteriormente trataré de centrar mi discusión en los procesos educativos, ¿no? En donde tenemos al menos varias experiencias que están muy influenciadas por este tipo de pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico es un concepto que está muy manoseado, ¿no? Incluso un neoliberal podría hablar de que es bueno que se fomente el pensamiento crítico en los niños, ¿no? La UNESCO habla del pensamiento crítico. Nuestros planes y programas de estudios hablan y consideran e incorporan esa idea de pensamiento crítico. Esto de pensamiento crítico ha sido muy, muy manoseado, y pareciera que nada más por el hecho de llamar algo crítico, necesariamente
lo es, ¿no? Pero bueno, precisamente parte de lo que me propongo hacer en esta exposición es mostrar qué es lo que realmente podremos ser críticos. Si uno liberal está a favor del pensamiento crítico, hay que pensar qué conceptos de pensamiento crítico tiene él, ¿no? Y lo mismo, lo contrario, ¿no? Por eso es importante ir diferenciando de dónde viene esto, ¿no? Hay diferentes acepciones de pensamiento crítico en varios autores, ¿no? Desde algunos representantes como la teoría crítica de Frankfurt, como Horkheimer, otros como el mismo Marx. En América Latina también tenemos varios autores que hablan de esto: Pablo González Casanova, Paulo Freire, Enrique Dussel, Francis Kelamer, Aníbal Quijano, muchos otros autores también y autoras que hablan de este concepto, ¿no? Pero justamente si uno empieza a revisar esos conceptos, se da cuenta que hay algo en donde coinciden, y es que precisamente el pensamiento crítico es una especie de separación de la cotidianidad, ¿no? Es decir, el individuo, el sujeto, se encuentra en comunidad y en su cotidianidad, ¿no? Empieza a ver todo como si fuera una cuestión normal, que pasan las cosas así porque deben de pasar, ¿no? Pero justamente el proceso de la crítica, ¿no? Empieza cuando precisamente empieza el sujeto a despegarse de esa cotidianidad que parece normal, ¿no? Hoy en día tenemos este concepto que se ha elaborado mucho, que es el de normalización, ¿no? Bueno, precisamente cuando el sujeto, los sujetos colectivos dejan de ver algo como normal en un mundo, ¿no? En una relación social, política, es cuando empieza justamente a, a ejercerse una crítica sobre este mundo, ¿no? De hecho, precisamente la palabra crisis viene de la palabra krinein, ¿no? Que significa precisamente distanciarse, ¿no? De una situación, ¿no? Es como una especie de tomar distancia con respecto a, porque justamente uno cuando está en los procesos involucrado, inmerso, muchas veces no se tiene ese momento de distanciarse sobre esa relación, porque uno es parte de esa relación, ¿no? Entonces, por eso la palabra krinein, que significa separar, ¿no? Es como cuando el sujeto se separa, ¿no? Con respecto a una relación en la cual uno está, ¿no? Y empieza a ver precisamente la situación de otra forma, ¿no? Ya no desde la misma forma en la que yo participaba como agente, sino desde una posición distanciada, ¿no? Y justamente esta posición distanciada es también un proceso de reflexión, ¿no? Es un proceso de pensamiento. De allí que justamente se hable de pensamiento crítico, ¿no? Es un pensamiento que se ejerce a la distancia de las relaciones cotidianas en las cuales estamos inmersos, ¿no? Sin embargo, este distanciamiento se hace dentro de las propias relaciones sociales, ¿no? Eh, Más adelante diré cuáles, ustedes preguntarán, bueno, ¿cómo puede ser que te distancias dentro de las propias relaciones? Bueno, aquí viene justamente el segundo concepto que está asociado a crítica, a krinein, y es justamente el criterio, ¿no? El criterion es justamente el juicio, ¿no? El criterion significa en alemán, perdón, en latín, tribunal, ¿no? Y entonces justamente el criterio es el que hace el juicio, ¿no? Sobre algo. Es el tribunal que ejerce un juicio acerca de una realidad de la cual se ha separado, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos palabras, krinein y criterion, ¿no? Uno como un separarse de la relación, distanciarse, pero a la vez que emite un juicio, ¿no? Y entonces cuando se emite ese juicio es justamente el criterion, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos palabras claves, ¿no?
crinem y criterio, ¿no? Ahora, ¿desde dónde se hace justamente este criterio, ¿no? Para enjuiciar la realidad, ¿no? Para enjuiciar esa realidad en la cual yo estaba inmerso, ¿no? Y aquí es justamente cuando definimos la palabra de criterion, ¿no? Que en castellano se dice criterio, o sea, el criterio de discernir una cosa de la otra, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el criterio para discernir una cosa de la otra? ¿Cuál es el criterio para ejercer la crítica con respecto a unas relaciones cotidianas, ¿no? Justamente el criterio es lo que va a definir lo que vamos a llamar pensamiento crítico. Porque al no tener claridad en el criterio, precisamente pareciera, cuando el criterio se borra y se elimina en el juicio, entonces pareciera que cualquier cosa puede ser un juicio crítico, ¿no? O cualquier pensamiento puede ser crítico por el simple hecho de autoproclamarse o autollamarse crítico, ¿no? Entonces, para discernir precisamente lo que es un pensamiento crítico, necesitamos saber cuál es el criterio desde donde se emite el juicio, ¿no? Y en esa medida esto nos va a ayudar también para discernir lo que es el pensamiento crítico de pensamiento imitativo, pensamiento crítico de pensamiento ideologizado, pensamiento crítico de pensamiento fetichizado, de pensamiento crítico y pensamiento único, ¿no? Muchas veces, o de pensamiento funcional, también que habría que decir ahí otra distinción de un tipo de pensamiento, ¿no? El pensamiento funcional, que este pensamiento funcional, por ejemplo, sería el que ejercen los neoliberales, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando un neoliberal critica a un gobierno, ¿no? Desde desde los propios estándares que el neoliberal quiere que funcione una economía, ¿no? Está haciendo ciertamente una crítica, lo está haciendo a partir de ciertos estándares, ¿no? Pero esos estándares, ¿no? Es el criterio desde donde ejerce ese juicio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa realidad que quiere que sea más funcional a partir de estos criterios, están destruyendo precisamente la naturaleza, están poniendo en jaque a la humanidad con un virus, ¿no? Están ejerciendo o con esas mismas relaciones se están produciendo desigualdades y explotación mundial inéditas en la historia de las sociedades, ¿no? Entonces es justamente, eso no se puede considerar pensamiento crítico, ¿no? Sino es un pensamiento funcional de las relaciones de producción neoliberales, ¿no? Entonces, por eso insisto, no cualquier cosa que se llame o que se haga llamar pensamiento crítico es un pensamiento crítico. Se puede ejercer una crítica, sí, perfecto, pero no es pensamiento crítico, ¿no? Más adelante voy a hablar precisamente cuáles son los criterios que a mi juicio pues, son los que permiten definir esta idea de pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico es también un pensamiento situado, un pensamiento que responde al contexto, que responde históricamente. Es un pensamiento que está en construcción, ¿no? Y está en construcción porque precisamente una de las labores del pensamiento crítico es leer, como en palabras de Paulo Freire, podríamos decir, es el pensamiento crítico es la capacidad de leer el mundo, ¿no? Y justamente en la medida en que uno va relacionándose con la realidad, ¿no? Y va precisamente en ese acto cognoscente y de acción con la realidad, ¿no? Es como justamente el pensamiento crítico empieza a transformarse, ¿no? El pensamiento crítico es precisamente leer el mundo, ¿no? Y esto se va a distanciar de pensamiento como del pensamiento ideologizado, por ejemplo. El pensamiento ideologizado lo que hace es pensar la ideología como tal, eh, imágenes trascendentales que están más allá de la realidad y desde la cual se interpreta la realidad, ¿no? Y lo que se hace es plantear una idea de acercamiento a esa realidad sin consideración de la factibilidad y de las capacidades y limitaciones humanas. Entonces, eso sería un pensamiento ideologizado, a diferencia de un pensamiento crítico,
que el pensamiento crítico, como decimos, sería la capacidad de leer el mundo, ¿no? También pensamiento crítico se distancia de lo que sería un pensamiento imitativo, ¿no? El pensamiento imitativo es aquel que simplemente copia aquellas narrativas, aquellas teorías, aquellos relatos que están fuera de una realidad contextual en la cual se sitúa el pensamiento crítico, y simplemente lo que hace es aplicarlo a la realidad sin hacer la más mínima consideración de las condiciones en las cuales se aplica y se implementa ese tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, para poner el ejemplo del neoliberalismo, las escuelas de economía neoclásicas son precisamente ejemplo de ese pensamiento imitativo, ¿no? Es traer esa ideología neoliberal que se desarrolló en Estados Unidos y en Inglaterra y aplicarlo a rajatabla en los diferentes contextos, como en América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin el menor ejercicio de crítica sobre esa ideología, sin el menor ejercicio de crítica sobre esas imágenes como la idea de competencia perfecta que tiene el neoliberalismo, ¿no? Entonces, las escuelas, aunque los economistas, o muchos, no todos, pero sí una gran mayoría, ¿no? Presuman que son grandes técnicos de la economía, bueno, en realidad no son técnicos de la economía, ¿no? Son representantes del pensamiento imitativo de la ideología neoliberal, ¿no? Entonces, esto precisamente no es crítico, ¿no? Nos mantenemos con la idea de que pensamiento crítico es la capacidad de leer el mundo, ¿no? A su vez, esta idea de pensamiento, de pensamiento imitativo que está estrechamente vinculado con el pensamiento ideologizado, es un pensamiento fetichizado. ¿Por qué pensamiento fetichizado? Porque precisamente este tipo de pensamiento deja de responder a la realidad. Y entonces lo único que hace es cómo hacer que funcione un modelo por el modelo mismo. Y ya sin consideración alguna de las condiciones reales sobre las cuales se ejerce eso, ¿no? Entonces, y sin embargo, hay muchos comentaristas neoliberales que se dicen ser críticos, ¿no? Entonces, por eso justamente esta idea del ser crítico y del pensamiento crítico no es algo que podemos tomarlo así a la ligera, ¿no? Por el contrario, hay que mostrar que esto que se llama también crítica, en realidad no es tanto crítica, sino ideología, y es también un pensamiento fetichizado que no responde más a la realidad, ¿no? Y habría un otro tipo de pensamiento que, aun cuando puede ser crítico, se vuelve ideologizado, ¿no? Y ahorita vamos a ver en qué medida. Sería lo que, y esto lo criticó mucho Paulo Freire, el pensamiento único. Algo que criticaba mucho Paulo Freire era esta idea de pensamiento único, ¿no? O sea, como la única ideología sobre la cual la realidad tiene que alinearse, y además también la multiplicidad y la diversidad de la sociedad, que existe en las sociedades, tiene también que responder a este pensamiento único, ¿no? En Paulo Freire había mucho una crítica hacia esos pensamientos ideologizados que incluso eran de izquierda, pero que en su dogmatismo no permitían otras vías y otras alternativas, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que más he encontrado en Paulo Freire es que cuando hacía la crítica al pensamiento único, Paulo Freire lo hacía precisamente y de forma muy directa hacia el marxismo ortodoxo, dogmático de la década de los 50, 60, 70, ¿no? Que se alineaba de forma muy sencilla, muy fácil, o se plegaba al pensamiento marxista soviético, ¿no? Entonces ahí siempre Paulo Freire criticaba que eso, aunque era un pensamiento que surgía de un relato y una teoría crítica como la de Marx, decantaba en una dictadura del pensamiento único y en una
y en un pensamiento ideologizado, y que se había fetichizado porque ya no respondía precisamente al colectivo humano, sino respondía ya a la ideología por la ideología. Entonces, si se están dando cuenta también, estoy haciendo la crítica tanto a el marxismo ortodoxo, dogmático, como a los neoliberales, ¿no?, de hoy en día. Evidentemente, hoy en día me parece que cuando uno hace este tipo de exposiciones hay que tener más en cuenta el pensamiento ideologizado, fetichizado del neoliberalismo, porque es precisamente lo que nos está aquejando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, he tratado de distinguir diferentes tipos de pensamiento que aun cuando, como por ejemplo el marxismo dogmático, surge de un relato crítico, puede llegar a ser ideologizado y fetichizado. En esa medida, el pensamiento crítico es un pensamiento dialéctico de relación con el mundo, ¿no?, y el sujeto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo evitar, ¿no?, precisamente el dogmatismo? ¿Cómo evitar precisamente el hecho de que lo que yo estoy pensando como crítica hacia el mundo o las relaciones con el mundo es realmente acertado? Aquí tendremos que hablar necesariamente de otro elemento que complementa el pensamiento, y es precisamente la intersubjetividad. El pensar es un acto intersubjetivo, es un acto dialógico, es un acto comunicativo, ¿no? Entonces, en esa medida, en la medida en que nosotros, nuestros pensamientos, los vamos expresando en juicios, en oraciones, en enunciados, es como precisamente se comienza a realizar este ejercicio de pensamiento desde una intersubjetividad, ¿no? De esa relación con los otros. Nuevamente me tendré que referir a Paulo Freire. Recuerden que para Paulo Freire el acto pedagógico era un acto comunicativo, ¿no? El proceso pedagógico para Freire era un proceso dialógico, ¿no? Porque precisamente es en esa relación con los demás o con los otros y con las otras, mediada por el lenguaje, como precisamente uno va construyendo su propio pensamiento con respecto a la lectura del mundo, ¿no? Y entonces, a partir de esta relación con los demás, es como puede precisamente el pensamiento crítico ir encontrando los recovecos del mundo, ¿no? En dónde está fallando el mundo, ¿no? Entonces ahí se hace esta relación. Voy a tomar tantita agua. Ahora bien, otro distintivo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no puede ser tal si no es asumiendo un compromiso también con alternativas, ¿no? Esa es la diferencia entre el pensamiento crítico y la diferencia con el pensamiento ideologizado, ¿no? El pensamiento crítico busca siempre en esa relación con el mundo y por qué el mundo tiene tanta negatividad y aliena tanto a colectivos, que entonces en esa relación puede precisamente el pensamiento crítico pensar en la alternativa, ¿no? Y eso es justamente, me parece, la diferencia sustancial entre el pensamiento crítico y el pensamiento imitativo o el pensamiento fetichizado, ¿no? El pensamiento crítico necesariamente es un pensamiento que piensa las alternativas a la negatividad del mundo, ¿no? ¿Qué significa la negatividad del mundo? Significa todas aquellas efectos negativos que ha causado el mundo, ¿no? El sistema dado, dirían también por allí en filosofía política, ¿no? ¿Y cuáles son justamente ahora bien, los efectos negativos, sin embargo, los viven. Los efectos negativos no son simplemente efectos negativos, no son simplemente un concepto que recubre cierta literatura académica, sino que los efectos negativos son sufridos por personas. Y esos efectos negativos que los sufre una persona, ¿no? Es allí donde justamente se va viviendo
esta idea del sufrir la negatividad que produce el sistema, ¿no? Entonces, justamente allí es donde, desde ahí es desde donde se plantea la crítica al sistema, ¿no? Sus negatividades, ¿no? Y justamente se plantea una alternativa, ¿no? Nuevamente, aquí me permitiré referirme otra vez a Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza, donde precisamente él habla en Pedagogía de la Esperanza, un tema muy recurrente que ahí vamos a encontrar es precisamente la alternativa, ¿no? La construcción de la alternativa. Ahora bien, antes de continuar a otro tema, quisiera decir que la alternativa, sin embargo, no es algo que se construye de un día para otro. Se tiene que vislumbrar una alternativa dentro del pensamiento crítico, y como ya lo dije, el pensamiento crítico surge precisamente desde la negatividad del sistema, representado y corporalizado en corporalidades sufrientes, ¿no? Vivientes, pero que sufren, ¿no? Pero a la vez desde ahí se plantea una alternativa. Sin embargo, el plantear una alternativa, no, eso es tan solo el comienzo para construir la alternativa. Y esto que se dice fácil, en realidad es lo más difícil de hacer, ¿no? ¿Cómo se construye una alternativa? Y aquí precisamente vendrá otros temas, como es el de la factibilidad de la construcción de las alternativas, ¿no? Paulo Freire tenía este concepto del inédito viable, es decir, aquello que no existe objetivamente en la objetividad, ¿no? Pero que se piensa, ¿no? Y que es posible, ¿no? Entonces, esta idea de la alternativa, del inédito viable, la construcción del inédito viable, la construcción de la alternativa no es algo que se construya de un momento a otro, sino que se construye y que puede llevar años o décadas incluso, ¿no? Y en este proceso de la construcción de la alternativa puede haber avances y puede haber retrocesos, ¿no? En lo particular, él al menos escrito un trabajo que se estará publicando a principios del próximo año, donde justamente planteo esta idea de cómo se construye la alternativa, ¿no? Y son diferentes elementos para construirla, ¿no? Desde una consideración de las limitaciones de las limitaciones de las capacidades humanas hasta una idea de consenso, acuerdo, disenso, y sobre todo de una complejidad en la cual se está se construyen las alternativas, ¿no? Entonces, esto también es importante, aunque no voy a profundizar en eso, pero sí es importante, porque precisamente en algunas tradiciones del pensamiento crítico, como por ejemplo la Foucaultiana, se pensaba que la alternativa se construía de un momento a otro, ¿no? Y eso no va a pasar nunca. Entonces, en fin, entonces estábamos hablando de que el pensamiento crítico es necesariamente un pensamiento que afirma una alternativa al mundo dado, ¿no? Y esa alternativa está en la mira para negar la negatividad del mundo, es decir, para eliminar justamente esas corporalidades negadas del mundo actual, ¿no? ¿Por qué tocó esta idea de la corporalidad? En el sentido levinasiano, ¿no? Este filósofo francés, en el sentido de que es en la corporalidad donde se sufre, ¿no? Un sentimiento, ¿no? O se goza también un sentimiento. Ahora, ¿por qué incluyo la parte de la alternativa o pensar la alternativa desde el pensamiento crítico? Porque precisamente el pensamiento imitativo no plantea ninguna alternativa, ¿no? El pensamiento neoliberal, por ejemplo, los autores del pensamiento neoliberal, por ejemplo, no está en sus planteamientos superar al capitalismo, no está en sus planteamientos superar al neoliberalismo. Por el contrario, las críticas, desde donde ellos hacen la crítica es desde estándares como ideales como debe funcionar el mercado. Y entonces desde ahí, al hacer la crítica desde esos estándares ideales,
lo que quieren es profundizar el mercado capitalista, profundizar el mercado, el libre mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, están haciendo una crítica desde estándares ideales, pero que no quiere negar al mundo dado, sino que lo quiere profundizar con todas sus negatividades, ¿no? Entonces, eso no es un pensamiento crítico, aun cuando ellos digan que son críticos, no lo es, sino que es un pensamiento estrictamente ideologizado, imitativo y de pensamiento único, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el pensamiento crítico necesariamente debe de tener este elemento de la intersubjetividad y a su vez de la construcción de vislumbrar posibilidades, vislumbrar alternativas y construirlas, ¿no? En un proceso complejo e intersubjetivo. Esto de alguna forma lo vio también Paulo Freire, cuando él hacía esta diferencia entre el educador progresista y el educador revolucionario, ¿no? Para Freire, el educador progresista era aquel que precisamente podía vislumbrar esa alternativa que pudiera negar las negatividades actuales del mundo actual, ¿no? Entonces, el educador progresista es aquel que vislumbra las alternativas, que vislumbra las posibilidades más allá del mundo en el cual nos situamos, ¿no? Y incluida su negatividad o sus negatividades, ¿no? Corporalizadas en diferentes colectivos. También hablaba, por ejemplo, Paulo Freire del educador revolucionario, ¿no? El educador revolucionario es precisamente aquel que ya está históricamente en una situación de negación de las negatividades del mundo, ¿no? Ya está en construcción, ¿no? Y ya está en otro momento diferente al educador progresista, ¿no? Pero aunque para Paulo Freire, precisamente el educador progresista representado en Amílcar Cabral, este revolucionario africano de Guinea-Bissau, estaba ahí representado y le da mucho papel. También es cierto que Freire le da un papel preponderante al educador progresista, ¿no? Porque es precisamente el educador que evita el pensamiento único y que por el contrario lo que hace es socializar comunicativamente con los demás sus opiniones, su interpretación del mundo, sus juicios y las posibilidades y alternativas que se pueden realizar en el futuro, ¿no? Entonces, el educador progresista y el educador revolucionario, ambos tienen algo en común y es precisamente el vislumbrar y construir alternativas, ¿no? Ahora bien, me he metido un poco como a ir desglosando conceptualmente qué es lo que tenemos que entender como pensamiento crítico. Quiero después abordar un poco a la cuestión de ya precisamente, aunque he hablado mucho de Freire, pero me gustaría hablar un poco desde la importancia de la formación de pensamiento crítico en los niños y las niñas desde la primaria, ¿no? Y en la secundaria, principalmente en la educación básica, porque ahí precisamente está la base de que un ciudadano pueda tener capacidad de pensar los retos que le enfrenta el mundo político y social, ¿no? Y también hablar un poco de el pensamiento crítico, pero cómo se ve en algunos documentos de la UNESCO, y que pues a mi juicio está muy distanciado de un concepto de pensamiento crítico que realmente pueda plantear alternativas. Bien, sobre algunos documentos que he encontrado de la UNESCO, en particular uno que es muy reciente, que bueno, nada más lo revisé revisé varias literatura actual de cómo se piensa el pensamiento crítico en
en las escuelas, ¿no? Para la exposición de hoy, pero encontré uno de otros, entre otros, que se llama Análisis Curricular, Estudio Regional, Comparativo y Explicativo. Y yo creo que aquí, precisamente, el concepto y la idea que estoy desglosando de pensamiento crítico, dista de cómo se ve, por ejemplo, esta idea de pensamiento crítico junto con conceptos actuales de educación de ciudadanía mundial, por ejemplo, ¿no? Es interesante que en ciertos documentos de la UNESCO y que son adoptados casi de forma acrítica en muchos sistemas educativos, me parece que México no es la excepción, se habla de que el ciudadano, por ejemplo, tiene que ser, bueno, se debe educar para una ciudadanía que se acople y que pueda responder al mundo globalizado actual, ¿no? Entonces, aquí precisamente es una idea que no me parece que está en sintonía con una idea de pensamiento crítico, porque precisamente lo que están haciendo es declarativamente decir que que el ciudadano no es constructor del mundo, sino que el ciudadano simplemente es un ente pasivo que tiene que acoplarse a una sociedad globalizada y a una sociedad de una dinamicidad económica y social vertiginosa, ¿no? Entonces, desde el pensamiento crítico me parece que se tiene que pensar desde otra forma, ¿no? Y en realidad se tiene que hablar cuando si articulamos pensamiento crítico con ciudadanía, pues justamente lo que se tiene que hacer es formar a los niños en el pensamiento crítico a partir de su mundo inmediato, cotidiano, y pensar precisamente en las posibilidades que tiene para reconstruir el mundo en el cual él se encuentra, ¿no? Se trata de que el sujeto se vea como constructor del mundo y no como un ciudadano que simplemente tiene que acoplarse al mundo que se le ha impuesto, ¿no? Entonces me parece que en la UNESCO encontramos mucho este tipo de concepciones en donde pareciera que el ciudadano solamente tiene que acoplarse a las relaciones sociales y a partir de allí encontrar soluciones, encontrar posibilidades, pero dentro del propio mundo, ¿no? Y precisamente lo que hemos dicho en el pensamiento, en la cuestión de en el concepto de pensamiento crítico, es que el pensamiento crítico plantea también alternativas, ¿no? Entonces, ese es precisamente, yo creo, el punto medular cuando articulamos pensamiento crítico y ciudadanía. Formar a los niños y a los jóvenes desde el hecho de que ellos son agentes de transformación del mundo y no simplemente que se alinean y se acoplan al mundo actual, globalizado y que plantea la UNESCO. Entonces me parece que evidentemente el concepto de pensamiento crítico que he tratado de desglosar lentamente es un pensamiento, es un concepto de pensamiento que articulado con ciudadanía, ¿no? Tenemos otra cosa nueva a lo que plantea, por ejemplo, la UNESCO. Por esta razón, y esto me permitiría hablar un poco de por qué también, o explicar por qué Paulo Freire no hablaba tanto de educación ciudadana, sino de educación política, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Bien. Bien, perdón, continuando aquí la exposición. Entonces, esa es la razón por la cual me parece que Paulo Freire no habla de educación ciudadana. Eso es una de las cosas cuando me acerqué mucho a los trabajos de Paulo Freire, de encontrar una idea de educación ciudadana en Paulo Freire. Y en realidad es muy raro donde Paulo Freire habla de educación ciudadana. En realidad, lo que está pensando Freire es de educación política, ¿no? A partir de esta distinción que hablaba de pensamiento crítico y educación ciudadana, me voy a orientar a una interpretación que tengo de Paulo Freire y por la razón por la cual no hablaba de educación ciudadana, sino de educación política. Porque me parece que para Paulo Freire la ciudadanía era una condición pasiva del sujeto, del actor político frente al mundo. Por el contrario,
la educación política es formar al sujeto en colectividad, pero en donde se vea constructor del mundo, ¿no? Entonces me parece que por esa razón Paulo Freire no hablaba de educación ciudadana, sino de educación política o de pedagogía política, ¿no? Eso es algo que también habría que considerarlo, porque pareciera que, para empezar, me parece que está muy olvidado Paulo Freire, ya no solamente de las academias que se dedican a la educación o a las ciencias de la educación, sino también debería de ser un autor que debe ser estudiado en cualquier otra carrera, como uno de los autores, de los grandes autores del siglo XX en América Latina. Y eso por una parte, y por otra porque pareciera que muchos quieren encontrar en Freire una especie de cómo una serie de reglas de la acción pedagógica emancipadora, ¿no? Y entonces pareciera que Freire, más allá de ser de haber querido construir una gran pedagogía política, pareciera que se dedicó a dar recetas, y en verdad no creo que ese haya sido el espíritu de Paulo Freire, ¿no? Entonces, en realidad, me parece que el pensamiento crítico tiene aunado a la formación del futuro agente político que va a hacerse cargo de los asuntos públicos de un país, tiene que estar aunado precisamente más a una cuestión de formación activa de ese agente, y que sería el actor político en el futuro, ¿no? Pero que desde niño puede ya ser formado con la experiencia de los docentes, de los educadores, con las relaciones con sus compañeros, a partir del juego, a partir de los cuentos, a partir del diálogo, de la comunicación, y que se puede precisamente formar en eso, ¿no? Evidentemente, en un niño no va a tener la misma experiencia que un adulto, pero a partir de su inmediatez del mundo, ¿qué posibilidades y alternativas puede encontrar el niño, ¿no? Esto también dista de un concepto de pensamiento crítico que encontramos muy recurrente en documentos educativos oficiales, de sistemas educativos y de organismos internacionales, donde parecía que pensamiento crítico es pensamiento funcional, es decir, encontrar posibilidades a partir de las relaciones dadas, ¿no? Y no a partir de alternativas a esas relaciones dadas, ¿no? Y justamente el encontrar alternativas en esas relaciones dadas es lo que permite la imaginación para llegar a otro tipo de soluciones. Entonces, al niño, al joven, se le puede formar precisamente desde una posición más activa, más formativa del pensamiento crítico, y sobre todo teniendo en cuenta que el ciudadano es un actor político, ¿no? Y pareciera que esta categoría sobre la cual habría que hacer en algún otro momento, alguna presentación o alguna disertación más amplia, pero pareciera que esta idea de ciudadanía es simplemente una idea como pasiva de la relación política que tiene el sujeto con la polis, y en la cual de vez en cuando se manifiesta, como por ejemplo en elecciones, al contrario de formar a un actor político, ¿no? Porque el actor político es alguien que está constantemente relacionándose con la polis, ¿no? Me parece que ahí, a partir de estas sospechas de por qué Paulo Freire no hablaba tanto de educación ciudadana, se podría llegar a algo interesante como la idea de educar a los agentes políticos más que a un ciudadano, ¿no? Y justamente la idea o el concepto de educación política subsumiría el concepto de educación ciudadana, ¿no? O de la educación del ciudadano. El actor político es un ciudadano y además es un agente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que precisamente a partir de este concepto de pensamiento crítico es desde donde se puede o que da pistas de cómo formar a esos niños y a esos jóvenes. Más aún me parece que en el caso mexicano es interesante hablar de esto porque precisamente un poco distanciado ahora sí de la relación de la dinámica electoral de la cual acabamos
de pasar. Precisamente me parece que habrá muchas opiniones sobre la situación política actual, pero me parece que no cabe duda que estamos precisamente viviendo un proceso de transformación en México. Y justamente en ese proceso de transformación es donde más, con mayor urgencia se necesita el pensamiento progresista, ¿no? O el pensamiento crítico que piensa alternativas, así como el tratar de poner los elementos para construir esas alternativas. ¿Por qué? Porque precisamente me parece que el pasado inmediato del cual venimos mostró que necesita México un cambio, ¿no? Necesitaba, habíamos llegado ya mal a una situación ya muy deplorable y precisamente por eso se da un cambio sustancial, ¿no? Pero eso no basta. Eso no basta. La transformación y la construcción de la alternativa lleva tiempo, ¿no? Y es además un proceso muy complejo. Ahora bien, esto es importante porque precisamente lo que nos damos cuenta en 2018 es que ya no podíamos vivir con ese sistema, ¿no? Entonces, de lo que se trata es justamente de buscar esa transformación y me parece que muchos en el país lo han entendido poco a poco o lo hemos entendido poco a poco y sobre todo esto considerarlo en la medida en que si bien hay un bloque que busca la transformación, hay un bloque que no busca la transformación. Precisamente su única alternativa es voltear al pasado y lo que no funcionó en el pasado, volver a hacer que no funcione en el presente. Entonces, eso no es para nada una alternativa. Eso es simplemente lo que no funcionó, hacer que no funcione en el presente. Y por el contrario, un bloque más crítico que sí está buscando una transformación parcial de las relaciones sociales, necesita otro tipo de pensamiento. Y me parece que en esta medida, pues lo que se hace con el pensamiento es tratar de acompañar lo que en la praxis se hace, ¿no? Y para terminar y dejar un poco espacio para preguntas, y comentarios y críticas también, debo decir lo siguiente. El concepto de pensamiento crítico lo que hace es no dicotomizar teoría y praxis, sino lo que hace es articularlas, ¿no? Teoría y praxis se articulan y se sintetizan en el pensamiento crítico. También lo decía Freire, la praxis por la praxis, ¿no? Te lleva al activismo, ¿no? La teoría por la teoría te lleva a la ingenuidad. Lo que articula teoría y praxis es el pensamiento crítico y precisamente en eso es como se debe de formar a los niños y los jóvenes del sistema educativo mexicano y que entonces también puedan ejercer ese pensamiento tanto en su comunidad, con su familia, en su trabajo, en la escuela, en las universidades, etcétera. Me parece que formar en este concepto de pensamiento crítico a los niños y jóvenes es pensar en los actores políticos que se van a responsabilizar por la transformación del país. Hasta aquí me gustaría dejarle para poder dar paso a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, sí, han llegado bastantes comentarios, sobre todo saludos. Me voy a dar la tarea de leerlos todos. Dice Esperanza Martínez. Rushke, hola, buenas tardes, saludos desde Pochutla, Oaxaca. Gustavo Hoffman, que es, bueno, habría que señalarlo, es uno de nuestros ponentes esta semana. Dice, saludos desde las sierras cordobesas argentinas. Carlos González Araiza dice, saludos desde Mexicali, Baja California. José Vila Moreno, saludos compas desde Acatzingo, Estado de México. María Teresa de Jesús Tapia Franco dice, buena tarde, saludos desde el Centro de Maestros 1311, Tulancingo, Hidalgo. Ezequiel Montes nos pone una pregunta en el chat. ¿Cómo motivar y desarrollar este pensamiento crítico
en las compañeras y compañeros de Morena. Muchos de ellos tienen ese pensamiento único y más que fetichizado. ¿Quieres que te las lea todas y después haces una respuesta a todos o vamos una por una? Como tú me digas. Hacemos una ronda de 3 preguntas. 3 preguntas, bien. Uh-huh. Te voy a decir, entonces esta sería nuestra primera pregunta. Dice Sam Marla Singer, el humano en interrelación con el todo. Brenda Lira, buenas tardes, saludos desde Hidalgo. Carlos Rea Camacho, saludos afectuosos y combativos desde Culiacán, Sinaloa, por una educación humanista, científica, liberadora, integral, gratuita, crítica y popular, por una educación alternativa que humanice y libere a nuestros pueblos y comunidades. Armando Delgado Ortiz, saludos desde Temazcal, Oaxaca. Y Sholpi Roger que me dice, Giró, antecesor de Paulo Freire, hay mucho pensamiento crítico por alcanzar en el profesorado. La lucha continúa. Y hace esta pregunta que me parece muy, muy interesante y muy atinada. Dice, ¿cómo podemos hacer que el docente tenga un pensamiento crítico si no fue formado en ese sentido, sino de atender un currículo a un modo ajeno a él? Bueno, esa sería nuestra segunda pregunta. Y Sam María Singer, la definición que plantea UNESCO sobre pensamiento crítico reproduce el sistema neoliberal y entiende a las personas como capital humano. Echemos un vistazo a las 11 habilidades para la vida. María Teresa de Jesús Tapia Franco dice, lo que articula teoría y práctica es el pensamiento crítico. Gracias. Bueno, entonces ahí ya tenemos 3 preguntas que me parecen, la verdad, muy, muy interesantes. Creo que la tercera no me quedó clara. La última que apunté, la primera que apunté fue, perdón, la primera que apunté fue lo del pensamiento crítico en los compañeros de Morena. Lo de segundo sería lo de conformar, cómo se forma un docente, cómo el docente puede formar el pensamiento crítico cuando no fue formado en él. ¿Y la tercera cuál era? Dice, no, es más bien un comentario, bueno, no, sí, es un comentario que dice María Teresa de Jesús Tapia Franco, dice, lo que articula teoría y práctica es el pensamiento crítico, gracias. Sam María Singer dice, la definición que plantea UNESCO sobre el pensamiento crítico reproduce el sistema neoliberal y entiende a las personas como capital humano. Echemos un vistazo a las 11 habilidades para la vida. Entonces, bueno, hay alguna contradicción en ese sentido, ¿no? Hablamos de que el pensamiento crítico es uno de los principios que atraviesa, ¿no? Todas las currículas de educación básica, media, superior y superior, y bueno, la pregunta tendría que ser en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hablar o desde dónde se está hablando el pensamiento crítico? Bueno, a ver, bueno, empiezo por la tercera, y sí, me parece, coincido con Sam Marla Singer, que precisamente la UNESCO no tiene, y eso es algo que quería llamar la atención en la exposición, que no lo dije de forma frontal, pero lo digo. En realidad los conceptos de pensamiento crítico y de ciudadanía de la UNESCO están muy alejados de, al menos la concepción que acabo de explicar de pensamiento crítico. Por el contrario, lo que me parece es que simplemente su concepción de pensamiento crítico es muy, muy dentro del propio mundo sin transformarlo, y por otra parte el concepto de ciudadanía es muy pasivo, ¿no? Es decir, preparar a los jóvenes y a los niños para una ciudadanía que se ajuste a la dinámica del mundo global. Pero ¿qué pasa cuando la dinámica del mundo global está generando pobreza y desigualdad y explotación como nunca se ha hecho, habíamos conocido en la historia de las sociedades? Entonces tú no te puedes acoplar a una dinámica de esa, la tienes que transformar. Entonces, precisamente eso es lo que no plantea la UNESCO, y no lo va a plantear. Para la UNESCO no hay que transformar el mundo, hay que gestionarlo, hay que administrarlo, pero transformar el mundo, eso en la UNESCO no va a estar en ningún documento. Y en realidad sí hablan de pensamiento crítico, pero lo tienen que hablar de una forma muy débil,
¿no? Es decir, buscar posibilidades dentro del propio mundo. Pero ¿qué pasa cuando en el propio mundo precisamente no te da esas posibilidades, ¿no? Tienes que buscar otras posibilidades. Pero ¿qué sucede cuando esas otras posibilidades son a la vez, están relacionadas a otro nuevo mundo? O sea, hay que construir otro nuevo mundo. O sea, este pensamiento dialéctico de la transformación no lo vamos a encontrar jamás en la UNESCO. Sin embargo, por acuerdos internacionales, los sistemas educativos nacionales tienen que adoptar ciertas directrices de la UNESCO, ¿no? Pero a su vez, me parece que un sistema educativo nacional tampoco tiene que ceñirse estrictamente a ciertos conceptos de los organismos internacionales. También tienen que ejercer autonomía con respecto a ellos, ¿no? Entonces, me parece que coincido con Samarla Singer, que la UNESCO precisamente profundiza el mundo neoliberal y lo va a seguir haciendo. Luego, la pregunta era muy buena. ¿Cómo el docente, el educador que no ha sido formado en el pensamiento crítico, va a formar en el pensamiento crítico? Pareciera que no hay salida, ¿no? Pareciera que no hay opción, pero sí la hay. Y es un elemento que lo tenía aquí en mis apuntes, pero del cual no hablé, se me fue. Es precisamente que el pensamiento crítico está relacionado con la ética, ¿no? Porque el pensamiento crítico es un pensamiento comprometido, ¿no? Es un pensamiento comprometido precisamente con quienes sufren los efectos negativos de los que había hablado, ¿no? De los diferentes colectivos. Entonces, el pensamiento crítico está intrínsecamente articulado, vinculado a la ética. La ética es lo que hace que el sujeto se mueva con respecto a, que se mueva, que es lo que motiva la acción en el pensamiento crítico y en la búsqueda de las alternativas. Ahora bien, aquí la ética precisamente es algo que todos somos capaces de ser sujetos éticos, ¿no? Entonces, no fui formado en eso, pero me intereso por esto, ¿no? Porque justamente mi compromiso me exige, ¿no? Interesarme por ello. Pondré un ejemplo, nuevamente Paulo Freire. Paulo Freire no era un educador, se hizo educador, ¿no? Paulo Freire era abogado en realidad de profesión, ¿no? Paulo Freire no fue jamás un educador y casualmente es el pedagogo que más ha aportado a la pedagogía, alguien que no estudió pedagogía. Bueno, Paulo Freire, cuando se hace educador por un acto de injusticia que del despacho de abogados lo estaban obligando a hacer, que era embargar a un trabajador de clase media baja, que ya no tenía dinero para pagar el crédito, y a Paulo Freire lo mandaron a embargarlo. Cuando Paulo Freire se da cuenta de eso, llega y ve al señor y le dice, mire, a mí me mandaron a embargarlo, como soy abogado, me mandaron a embargarlo, pero precisamente, es algo que yo no voy a hacer, porque yo entiendo que usted tiene familia. Yo voy a renunciar, ¿no?, a mi trabajo, y en lo que mandan a otra persona nueva, van a pasar unos 15 días, en los cuales en esos 15 días usted puede buscar una alternativa a la situación, ¿no? Y Paulo Freire lo que hace es renunciar a su trabajo de abogado en el despacho y no embargar a esa persona. Y a partir de ahí Paulo Freire se hace educador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo motiva a Paulo Freire a hacer toda esta triangulación? La ética. Paulo Freire era un pensador profundamente ético, ¿no? Entonces, pues Paulo Freire no fue educado precisamente en el pensamiento crítico, pero la ética es lo que lo movió. Y eso es lo que precisamente podríamos aplicar en este caso. A lo mejor no fui formado en eso, pero la ética, la responsabilidad que tengo para formar a los niños, a las niñas, a los jóvenes de hoy, para que mañana puedan transformar sus relaciones sociales y políticas, me hace moverme para yo darles eso, sobre lo cual yo carezco o carecí, pero ellos no tienen por qué carecerlo. Entonces ahí viene la autonomía del educador, ahí viene la autonomía, aquí aparece la autonomía del educador con respecto a la saturación de programas a los cuales lo someten, ¿no? ¿Y la primera cómo era? Doctor, perdón, antes de que vayamos a esta primera, dice el compañero Ezequiel Montes,
está de acuerdo que es la ética, pero también el pensamiento estético. Claro, sí, está bien. No, no está, o sea, el pensamiento crítico y la ética no está en ningún momento divorciado con el pensamiento estético. Y la primera, ¿cómo era más o menos, Gaby? Justo es del compañero Ezequiel, que hablaba justo, me parece que de la estética como este proceso de sensibilización que nos permite darnos cuenta de las, de las negatividades del sistema. Él también pregunta, ¿cómo motivar y desarrollar este pensamiento crítico en las compañeras y compañeros de Morena? Muchos de ellos tienen ese pensamiento único y más que fetichizado. Claro, bueno, ahí precisamente tiene que ser todo un programa de formación política, o sea, parte de un programa de formación política para los militantes de Morena, como lo expresa el compañero, como lo expresa Ezequiel, pues precisamente debe de incluir estos elementos de la acción política crítica, ¿no? O sea, la acción política crítica es también algo que se piensa, ¿no? Entonces, en esa medida, tiene que también pensarse en qué consiste esa acción política, ¿no? Es decir, nuevamente, como digo, pensamiento crítico sintetiza teoría y praxis, ¿no? Ni todo es activismo político, ni todo es reflexión eterna de la política. Tiene que haber un punto medio, un punto de articulación, y eso es el pensamiento crítico. Es un pensamiento de compromiso ético y que llama a la acción, ¿no? Lo repito, no todo es acción, ¿no? No todo es teoría, tiene que haber una articulación entre una y otra, y eso es el pensamiento crítico. Muy bien, bueno, yo había apuntado, ¿no? Me quedé pensando en esta idea que tú decías, que tú planteaste todo el tiempo, donde hablabas de que el pensamiento crítico es leer el mundo, ¿no? Y yo le abonaría esa idea desde, o sea, el desde dónde se lee y, y para qué se lee el mundo. Y con esto también, bueno, hay otra pregunta que me parece muy interesante que dice, Jorge, ¿el criterio con el que el pensamiento crítico hace juicios sobre la realidad de la que se ha distanciado siempre es un criterio ético o hay diferentes criterios? Me parece que embona un poco con esta idea, ¿no? Que te estaba diciendo de el desde dónde se hace el juicio. Claro, Toda educación crítica es liberadora. bueno, son muchas cosas, Bueno, tengo que sí. apuntar. Perdón, A ver, pero bueno, ya se empezamos está por haciendo la discusión. ¿cómo era? Y esta última pregunta la hace Jardiel Moguel, que no está de más también decir que que será uno de nuestros ponentes esta semana. Él estará con nosotros el viernes y me parece fabuloso también por acá anda la doctora Carmen Camarillo. Entonces, es muy bonito ver que se está construyendo, o sea, que esto que se hace, aunque cada uno tiene un espacio, ¿no? Su propio espacio, pues que se estén planteando como una propuesta común. Entonces, bueno, no sé si te la vuelvo a preguntar. ¿Sí? Ok. Espérate, tantito, Gaby, Dice, dos segundos nada más, para saludar a todos y a todas las que nos están escuchando, a quienes han compartido este Facebook Live, se llama así. Y también saludar a los ponentes que nos están escuchando, que vienen justamente en esta semana, a Carmen, a Jardiel, a Daniel Hoffman, Gustavo, Gustavo Hoffman, y Gustavo también Hoffman. a Daniel, saludarlos, les agradezco que hayan entrado por acá y nos estaremos viendo toda la semana, y a todos los que nos están escuchando y que han compartido demasiado este Facebook Live, les mandamos un saludo enorme. Ahora sí, ¿me puedes repetir las preguntas? Ahí voy. Dice, el criterio con el que el pensamiento crítico hace juicios sobre la realidad de la que se ha distanciado, ¿siempre es un criterio ético o hay diferentes criterios? Ajá, perfecto, ese apunté. La otra pregunta, ¿cuál era? Bueno, yo te preguntaba eso, ¿no? Justo, toda filosofía, o sea, toda filosofía crítica es una filosofía de la liberación porque justo apela, ¿no? O hace el análisis de la realidad desde la negatividad.
Y bueno, si quieres te digo otra o te dejo que contestes esta. ¿La tercera cuál es de una vez? Sí, esto o sea, es más o menos parecida a la que hace Jardiel. Si o sea, leer el mundo tiene implicaciones desde el dónde se lee y para qué se lee el mundo. O sea, ¿hay alguna cuestión que nos permita hacer una lectura del mundo que sea distinta del desde dónde y el para qué? Sí, gracias, Gaby. Empiezo por la segunda, eh, por la última, perdón, por la tercera. Y me parece que precisamente en la tradición de la teoría crítica, tanto de Frankfurt como latinoamericana, siempre ha estado claro desde dónde ejercer esa lectura del mundo, ¿no? Y es precisamente a partir de las patologías del sistema dado, ¿no? Es decir, desde aquellos que han sido excluidos, oprimidos, que desde su propia corporalidad sufren los efectos negativos, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar que en el mismo territorio nacional tiene que existir una de las personas más millonarias del mundo y a su vez tenemos que aceptar que existan los municipios más pobres del mundo en el mismo territorio, ¿no? Entonces, el cuestionarnos sobre eso es precisamente el pensamiento crítico. ¿Desde dónde estamos ejerciendo la crítica? Pues precisamente desde los municipios más pobres del mundo que, si mal no recuerdo, están en Oaxaca, ¿no? Entonces, es a partir de allí, ¿no? Desde la negatividad del mundo, o sea, cuando es en la positividad, ¿no? Encontrar la negatividad y a partir de allí ejercer la crítica, lo que decía el Crine, ejercer la crítica y el juicio al mundo, ¿no? Y evidentemente esto, para responder la primera pregunta, es un acto ético, ¿no? O sea, es la articulación entre praxis política y ética, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente hay cierta, voy a decirlo de forma muy coloquial, ciertos estándares normativos éticos desde los cuales ejercemos esa crítica, ¿no? Por ejemplo, el de igualdad, el de justicia, ¿no? El de libertad, el de emancipación, etcétera, ¿no? Emancipación sería más una categoría política, ¿no? Pero precisamente, o sea, aquí el punto me parece, perdón que se me resbaló, aquí el punto es no, si bien distinguir analíticamente por metodología, conceptualmente ética y política, ¿no? Esta distinción no tiene que ser una distinción y una dicotomización radical, sino que tiene que articularse ética con política, ¿no? Tiene que hay que hacer una distinción conceptual entre teoría y praxis, pero precisamente articularlos y en pensamiento crítico, ¿no? O sea, yo creo que no hay que, eso es algo que aprendí yo mucho de Paulo Freire, no hay que dicotomizar, sin encontrar justamente las articulaciones de elementos, ¿no? Pero a la vez distinguir analíticamente por procedimiento, ¿no? ¿Qué contesta todas, Gaby? Parece que sí, pero llegan más. Y bueno, y en ese sentido podríamos decir que entonces en la educación crítica, la ética es la orientación o el conatus, ¿no? Diríamos, y la política es el medio. Sí, yo así lo vería. Sí. De hecho, no es casual que, por ejemplo, hay una cita que me gusta mucho de Kant, fíjate, voy a citar a Kant, un autor que no es mucho de mi agrado, pero Kant precisamente decía que los dos inventos humanos más difíciles habían sido la educación y la política, ¿no? Precisamente porque no es algo que se pueda construir de un momento a otro, ¿no? Sino que es algo que se construye en generaciones, ¿no? Tanto la política como la educación. Y además, en el caso de la política, precisamente si vivimos o si afirmamos un compromiso con una política democrática, siempre una política democrática va a tener su propia dinámica, su propio tiempo, y va a ser eminentemente mucho más lenta el ejercicio de una política democrática que el ejercicio de una política dictatorial, ¿no? Claro. Mira, bueno, hay muchas preguntas y la verdad es que todas apuntan, digamos, a algo distinto, pero
pero son muy interesantes. Dice, encuentro Ezequiel Montes, que es un compañero que está muy atento y está muy participativo en el chat. Dice, encuentro una relación entre el pensamiento ilustrado, la razón y el pensamiento romántico. Lo emocional, el sentimiento unificados para llegar a una nueva forma de ver la realidad. Teoría y praxis visto de otra manera. Es un comentario que me parece que habría que considerar. Y bueno, aquí hay otra pregunta. A los niños y jóvenes se les enseña que el método científico es una forma de pensar críticamente la realidad. ¿La ciencia coincide con este concepto de pensamiento crítico que compartes? Sí, sí, sí. ¿Quién hizo esa pregunta? Jardiel. Ah, muy bien, Javier. Sí, de hecho sí, o sea, de hecho en esta idea de, para la exposición del día de hoy, estuve muy metido cómo un tema tan amplio podía acotarlo de alguna forma. Pensé precisamente en esta relación con la ciencia y evidentemente en la ciencia, si estamos hablando por ciencia, la ciencia natural, la ciencia física, la enseñanza de las ciencias, la ciencia, sobre todo a nivel de formación de avanzada como posgrados, por ejemplo, desde las mismas licenciaturas, se fomenta en la ciencia el pensamiento crítico, porque la ciencia no puede ser posible si no se encuentran alternativas a las alternativas reales dadas, ¿no? Por eso es que puede haber un avance de la ciencia, de la cibernética, por eso tenemos ahora computadoras más potentes, por eso ahora podemos hacer este tipo de eventos como estamos haciendo ahora, porque antes no existía y justamente se vislumbraron las posibilidades para hacerlo. La pregunta es por qué se fomenta el pensamiento crítico en la ciencia, porque justamente desemboca en lo voy a decir de esta forma, porque se puede comercializar los productos de la ciencia. Y entonces en esa medida es el pensamiento crítico de las ciencias eh, o que llegan nuevos hallazgos pueden ser comercializados. Y por eso el mismo neoliberalismo fomenta ese pensamiento crítico en las ciencias. Pero lo que no va a fomentar es la ética en las ciencias, ¿no? Y de ahí el positivismo y el neopositivismo, ¿no? Ahora, ¿por qué si hasta el mismo neoliberalismo fomenta el pensamiento crítico en las ciencias? ¿Por qué no lo hace en las relaciones sociales? Porque aquí el pensamiento crítico en las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas te lleva a una transformación del mundo. Entonces aquí hay que tener un concepto más domesticado de pensamiento crítico en lo social. Perdón, Por, perdón. por eso tienen que hablar de conceptos conservadores de pensamiento crítico. Porque aplicado el pensamiento crítico a la ciencia, te lleva a nuevos productos que pueden ser comercializados, pero el pensamiento crítico en lo social te lleva a la transformación del mundo. Entonces, por eso no pueden tener un pensamiento crítico emancipatorio, ¿no? O liberador o transformador. Deben de tener un concepto de pensamiento crítico domesticado, que profundice las relaciones dadas. Lo pensé, Jardiel. Pero Y no, y yo me quedé, me acordé ahora que estabas dando la respuesta, me acordé de esto que dice Franz Hinckelambert, ¿no? La filosofía sirve para protestar y la ciencia para generar una nueva praxis. Sin embargo, o sea, también me quedo pensando en la pregunta de Jardiel, porque en términos fácticos, ¿no? Así, en términos de la educación como la vivimos en las escuelas, pues sí hay una distinción a rajatabla, ¿no? Entre las ciencias, ¿no? Todas estas ciencias puras, ¿no? La física, la matemática y todas estas materias o campos disciplinares a los que se les da una importancia distinta, ¿no? O sea, se les enseña de manera distinta y no en relación, por ejemplo, con las disciplinas humanas o sociales, ¿no? Entonces ahí justamente me parece que hay un hueco y tiene que ver, no sé, yo preguntaría, ¿qué relación hay entre el pensamiento crítico y la interdisciplina? Son dos de los principios que norman los,
los documentos, ¿no? de educación en todos los niveles. Claro, la interdisciplina es algo que se exige prácticamente al mundo contemporáneo. A quien piense el mundo contemporáneo, prácticamente la interdisciplina es una herramienta más para pensar ese mundo, porque el mundo se compone de diferentes factores, ¿no? De diferentes variables, ¿no? Entonces, no, si pensamos en una disciplina, para comprender el mundo, pensarlo nada más desde la política, pues sería muy parcial, ¿no? Tú tienes que pensar desde la política, desde la economía, desde la cultura, desde las artes, desde las ciencias, ¿no? Desde una complejidad infinita, ¿no? ¿Esto significa que tenemos que saber de todo y estudiar todo? Pues no, precisamente ahí viene la parte de la comunicación. O sea, que el filósofo no tenga miedo de comunicarse con el politólogo o no tenga miedo de comunicarse con la gente de artes o con la gente de ciencias, ¿no? Y al revés, la gente de ciencias que se acerque con la gente de filosofía, con los politólogos, con la economía, y entonces de esa forma se crea una comunidad, ¿no? Interdisciplinaria. La interdisciplina es algo que te exige, y eso también, por ejemplo, es algo que me he dado cuenta en muchos documentos educativos. Se habla de interdisciplina, pero no te dicen por qué la interdisciplina, por qué hay que pensar interdisciplinariamente, ¿no? Y es porque precisamente el mundo se compone de diferentes factores. O sea, la interdisciplina no es algo de moda, no es un concepto de moda, sino es una exigencia del mundo actual, del mundo contemporáneo. Gaby, antes de que continuemos, me permites un minuto nada más para tomar tantita agua porque se me secó ya la boca. He Sí, hablado claro, mucho. claro, claro. Gracias. Bueno, pues mientras el doctor Jorge regresa, eh, les quiero invitar a que nos sigan en las redes del Facebook, del YouTube. Y bueno, toda esta semana va a ser de este seminario en línea, temas para la nueva escuela. Tenemos ponentes muy interesantes con propuestas que ya han sido trabajadas. El día de mañana tendremos a la doctora Carmen Camarillo. Ella nos va a hablar de filosofía con y para niños y niñas. Ya también es una propuesta muy trabajada que no es que esté de moda, como decía el doctor Jorge, pero bueno, habría que ver cómo trabajarla de tal manera que pueda ser factible, ¿no? El miércoles tendremos a un compañero de Argentina, el compañero Gustavo Hoffman. Él nos tiene una propuesta de vida saludable, pero que va más allá de unas cuestiones de hábitos alimenticios, de ejercicio y de estas cuestiones que son muy importantes, pero la idea es que comencemos a pensar por qué, o sea, la fundamentación de los hábitos de vida saludable. El jueves tenemos a Daniel Olvera con descolonización del currículum, y el viernes estará con nosotros presentándonos currículum y libros de texto el compañero Jardiel Moguel. Él es editor y tiene una larga trayectoria ya haciendo y formando libros de texto. Entonces, bueno, y además también es filósofo de la liberación. Entonces, bueno, les invitamos. Ya está aquí el doctor. Estábamos haciendo tiempo, pues. Gracias, pero es que sí, hasta la garganta se me había secado, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, el compañero Ezequiel Montes dice, híjole, es que hay varios ya comentarios. María Teresa de Jesús dice, lo que articula teoría y práctica es el pensamiento crítico. Gracias. No sé si es pregunta o comentario, pero bueno, Pero en puedes. lo acabo de decir que sí. Sí, sí, sí. Lo que articula teoría y praxis es el pensamiento crítico. Crítico. Dice, bueno, te felicita Carlos González Araiza, dice, espléndida presentación, empiezo a entender lo que es el pensamiento
crítico, y él mismo, bueno, pregunta si tienes textos. Bueno, quizá después de la presentación le puedas escribir, compartir tu blog. Y bueno, Ezequiel Montes dice, exacto, ciencias utilitaristas para comercializar, no para transformar a la sociedad. Falló la revolución industrial en sus orígenes. Y déjame ver. La compañera Sam Marla Singer dice, gracias doctor, creo que la realidad se lee desde abajo, así como la ética que debe ser desde abajo y en interrelación con el otro, humano y no humano. Espera. Ok, bueno, Jardiel dice, ya vi Jorge, qué interesante tu respuesta. Dice, el avance de la ciencia requiere que se establezcan condiciones propicias para el diálogo y la argumentación reflexiva, y dichas condiciones cuentan ya con un contenido ético. Ese es un comentario más que pregunta, pero bueno, no sé si quieras ahondar en esa idea. ¿Te la repito? Dice, el avance de la ciencia requiere que se establezcan condiciones propicias para el diálogo y la argumentación reflexiva, y dichas condiciones cuentan ya con un contenido ético. Pero... No, es un comentario, pero yo te comentario. preguntaba si querías ahondar en esa idea. Sí, bueno, sí, gracias, Gaby. Bueno, nada más decir que en realidad sí hay científicos que pueden defender el hecho de que la ciencia tiene que estar articulada con la ética o tiene un componente ético. Por ejemplo, esta idea de la bioética, ¿no? La bioética es precisamente esa reflexión sobre asuntos con la ciencia, ¿no? Como el componente, el elemento ético de la implementación y el uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay ciertos esfuerzos, pero en realidad creo que el neopositivismo sigue dominando en las ciencias, ¿no? Y además, dicho sea de paso, o sea, la bioética en algunos casos se implementó por moda, o sea, porque de eso hablaban los estadounidenses, de eso hablaba, ese es pensamiento imitativo, porque hablaban en Estados Unidos de bioética, porque hablaban en Europa de bioética, pero realmente yo hasta donde tengo conocimiento, no hay una escuela de bioética que responda a las realidades latinoamericanas, por ejemplo. Claro. Bueno, y ahora en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? En este contexto de la pandemia, se hizo muy evidente, ¿no? Con todos estos problemas de salud pública, las vacunas, ¿no? Donde hay muchas prácticas, donde hay una Claro. relación tecnocientífica con las ciencias de la salud, pero no hay no hay una orientación más que regulación, no hay una orientación que nos permita definir cuál sería el principio que nos guíe en nuestras prácticas tecnocientíficas. Sí, yo creo que, tantito Gaby, yo creo que hay dos escuelas o dos autores, bueno, hay varios autores que han defendido esta relación e importancia de la crisis ecológica y de la vida humana, ¿no? Desde una posición profundamente ética, ¿no? Más allá de las modas de la bioética que podemos encontrar en varias partes, México evidentemente no es la excepción. Entonces hay varios, ¿no? Está Francis Kelhamer, está Enrique Dussel, está Jonas, ¿no? Hans Jonas, perdón. Hans Jonas, está ay, se me olvida este autor de ahorita me acuerdo, ¿Vegano? se me olvidó, no, ay, ahorita te digo, en un segundo te lo digo. Espérame. Bueno, de hecho, precisamente, no digo, no es por querer hacer comercial, pero sacamos un dossier sobre la vida ante el COVID,
¿no? En donde justamente hacemos varias reflexiones desde la filosofía, desde la política, de la vida con relación a la naturaleza, de la vida con relación a la ciencia, de la vida en relación a la política, ¿no? Entonces, de hecho, voy a pasar si quieres aquí el link para que lo puedan compartir, donde escribimos varios. Nos hubiera gustado que más escribieran, pero las circunstancias nos impuso esto y es lo que les presentamos de alguna forma. A ver si nuestro compañero Mauro puede compartir ese link de ese dossier que escribimos, que se llama La vida ante el COVID, en donde escribimos varios, Francis Kelamer, Eduardo Mendieta, Mario Ruiz Otelo, Carlos Juan Núñez, que me estoy refiriendo precisamente a uno de los autores que él aborda y un servidor. Creo que ahí tienen ya mucho material para pensar, o sea, simplemente aquí lo que se hace es colocar ciertas tesis y discutirlas, ¿no? Por eso aquí se las compartimos, para que en algún otro momento las podamos debatir, discutir, y lo que aquí, esto me acordé porque precisamente lo que aquí van a encontrar son reflexiones sobre la vida desde una posición ética y política, mucho más allá de las modas de la bioética. Muy bien, bueno, ha ido un comentario y una pregunta que se relacionan muchísimo. El compañero Ezequiel Montes dice, hagan llegar todas estas propuestas a nuestra secretaria de Educación Pública, ya que emanó de la izquierda, pero no se volvió más neoliberal que el anterior secretario. Y en relación a esto, nos preguntan, ¿crees que la nueva escuela mexicana o la 4T están en posibilidades de incorporar un concepto de pensamiento crítico como el que propones? Ético, emancipatorio, liberador. De hecho, justamente ese es el concepto de pensamiento crítico que debe de adoptar el proceso de la 4T. Para que pueda hacer una transformación, tiene que estar inspirado en este concepto de pensamiento crítico, de relación de transformaciones, porque estamos ya en una transformación, o al menos eso es lo que dice 4T, ¿no? La cuarta transformación, bueno, necesitas un pensamiento y conceptos que estén a la altura de las circunstancias. Evidentemente, la realidad histórica siempre va a estar mucho más allá, va a rebasar siempre el pensamiento de la historia, ¿no? Pero el reto y el ejercicio que debe de autoimponerse el pensamiento es estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, ciertamente la realidad histórica de la 4T está mucho más allá del pensamiento, al menos de lo que yo he dicho y muchos otros, pero bueno, precisamente lo que hacemos es tratar de vislumbrar desde nuestra posición, desde nuestra trinchera, cuáles son esos conceptos, esas reflexiones que tiene que acompañar a la 4T. Entonces, si se quiere hacer si se quiere vivir y construir un momento de transformación, a la vez tiene que haber conceptos y pensamiento que esté a la altura de eso. Y precisamente por eso me detuve poco a poco a ir haciendo las distinciones entre pensamiento crítico y otros tipos de pensamiento que pasan por ser críticos, pero ya vimos que no lo son, ¿no? Entonces, me parece que deberían de poner atención a esto que estamos diciendo, ¿no? De lo contrario, prácticamente van a hacer lo que se ha hecho toda la vida y que es precisamente lo que la gente ya no quería que se hiciera, ¿no? Todavía es un debate mucho más amplio que esperemos que se pueda dar con las autoridades y con otros especialistas sobre educación y que demos este diálogo, ¿no? Yo quisiera hacerte una pregunta hasta parece como obvia, pero que no lo es tanto. ¿Por qué es necesario el desarrollo de un pensamiento crítico en la educación? O sea, tú lo has mencionado todo el tiempo, todo este tiempo lo has mencionado, pero digamos, en términos educativos, ¿no? En nuestra práctica educativa, vemos esta cuestión, ¿no? Este objetivo, como propósito a lograr el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros planes, en los programas, en las currículas, en las currículas, en el modelo educativo, o sea, en todos lados, ¿no? Hablamos y vemos por todos lados el desarrollo del pensamiento crítico como un eje. Y la verdad, o sea, y la verdad es que es algo que no, en términos así muy concretos, pues no podemos concretar, valga la redundancia, ¿no? O sea, no es algo que sea fácil de hacer en las aulas. Y sin embargo es un eje.
¿Por qué? ¿Por qué lo es? Está difícil. Pregúntale a la UNESCO, ¿no? Casi por dictado lo puso, ¿no? La UNESCO y el O sea, sistema. pero justo eso, o sea, justo eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué se pone, no? Y por qué de alguna manera hay una contradicción en términos, por ejemplo, de una educación por competencias, ¿no? Claro. Que aunque se, o sea, que aunque se quiso justificar de muchísimas maneras, ¿no? O sea, se sigue tratando de justificar apelando al pensamiento crítico, pero sin tener un contenido crítico. Y la pregunta es esa, entonces, ¿por qué hablar de una educación que desarrolle el pensamiento crítico? En el caso de la UNESCO y de los organismos internacionales, en el caso de los sistemas nacionales, pero bueno, tú hiciste la pregunta con respecto a la UNESCO, por ejemplo, ¿no? De los organismos internacionales o al sistema educativo nacional. Pues en términos generales, pero es que el sistema educativo nacional, o sea, lo plantea, ¿no? En todos, en programas, planes, de hecho, aquí Ezequiel dice, ¿no? El perfil de egreso del bachillerato dice que se egresa con pensamiento crítico, reflexivo y analítico, ¿no? Con sentido ético y ciudadanía responsable y activa. Y mi pregunta es, ¿Qué está leyendo? ¿Los planes y programas de Suiza? pues es que supongo que es profesor de bachillerato y claro, o sea, yo soy profesora de bachillerato y lo tenemos muy claro, o sea, esos serían nuestros objetivos. Claro. La pregunta es, ¿por qué y en qué sentido, ¿no? Se plantea desde estos organismos internacionales, por ejemplo. Es que yo creo que tienen que legitimar ciertos discursos. Me explico, para legitimar el discurso de las competencias, tienen que mostrar, tienen que hablar de ciertos conceptos que les son incómodos si los tomaran en serio, como el de pensamiento crítico. Entonces, para poder hablar de competencias, tienes que legitimarlo con un concepto que no sea propiamente que venga de la tradición de conservadora, de derecha, capitalista, ¿no? Sino desde conceptos que vienen, porque el de pensamiento crítico viene de la tradición de la teoría progresista, de la teoría crítica, ¿no? Asimismo también de las luchas emancipadoras, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico, el concepto como tal, viene de esta tradición, ¿no? Entonces, para legitimar ciertos discursos de competencias tienen que hablar también de esto, pero no lo hablan, como se los acabo de exponer, de forma pausada y diciendo qué significa pensamiento crítico. Por eso yo decía que el pensamiento crítico sí se fomenta en las ciencias, pero no se fomenta en lo social, porque en lo social el resultado que vas a tener es justamente transformación de las relaciones sociales, porque el pensamiento crítico te lleva a la acción también, por la motivación ética que había hablado anteriormente. Entonces me parece que por eso hablan de pensamiento crítico, y más aún, por ejemplo, después de un largo periodo de 2, 3 décadas de México, de un sistema educativo en donde estaba gestionado por neoliberales, evidentemente no iban a tomarse en la educación neoliberal de México en serio la idea de pensamiento crítico. O sea, todos los documentos, si tú lo ves, hablan de pensamiento crítico. En la misma televisión hablan de pensamiento crítico, pero realmente no se ponen a discernir lo que es el pensamiento crítico. Lo que ellos llaman pensamiento crítico es pensamiento, ya lo vimos ahorita conceptualmente, es pensamiento funcional, pensamiento imitativo, pensamiento ideológico, ¿no? Entonces, sí hablan de pensamiento crítico en esta década de educación neoliberal, se habló de pensamiento crítico, pero era un concepto domesticado de pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, justamente lo que estoy mostrando es que el pensamiento crítico en sí es emancipatorio, es pensar las alternativas, buscar las posibilidades, negar las negatividades, tiene una motivación ética, etcétera. Entonces, me parece que si se habla de eso, era para legitimar un discurso de competencias, discursivamente. Sí, claro. Y bueno, dice el compañero, sí, eso dice el programa de estudio y el informe de Delors de la ONU. Obvio es simulación para justificar estadísticas y datos. ¿Y a quién le correspondería, por ejemplo? O sea, ya estamos en el ámbito educativo, ¿no? Ya hay instituciones, ya hay estructuras, ya se responde a ciertos objetivos o propósitos planteados. ¿A quién le correspondería justo empezar a hacer este vaciar de contenido en la categoría de pensamiento crítico desde esto, ¿no? Desde esta justificación
desde esta fetichización del pensamiento crítico para darle un contenido distinto. Pues aquí diría yo a los educadores progresistas, por una parte, ¿no? O sea, que en la praxis precisamente formen en otro concepto de pensamiento crítico a los jóvenes y a los niños y a las niñas. Por otra parte, también es un trabajo, aquí, aunque sean muy despreciados los teóricos por algunos amantes del activismo político, pero justamente es también un trabajo teórico, el desmontar precisamente, de vaciar de contenido este concepto domesticado de pensamiento crítico y mostrar precisamente qué es el pensamiento crítico. Y entonces tratar de establecer las líneas entre una cosa y otra cosa, ¿no? O sea, entre un concepto y otro, y que no después el pensamiento imitativo pase como pensamiento crítico, ¿no? Entonces es también un trabajo teórico, teórico-conceptual, y que, bueno, quienes se dedican a eso lo pueden hacer muy bien. Pero no solamente es un asunto teórico, también estoy diciendo que es un asunto práctico, y por eso hice referencia al educador progresista, en el sentido de Paulo Freire, ¿no? Y acercar justamente a las autoridades, perdón Gaby, te interrumpí, y acercar precisamente este trabajo a las autoridades, ¿no? Educativas. O sea, si quieren, se llaman de la 4T, pues tienen que ponerse también conceptualmente a la par de la historia, ¿no? Entonces, eso es un trabajo colectivo, pues, ¿no? Unos hacen un trabajo, otros hacen otro trabajo, y de esa forma se puede ir construyendo esto, ¿no? Una transformación es un resultado colectivo, ¿no? No es un resultado de una persona. Gaby. Sí, perdón, es que te iba a leer una pregunta que tiene que ver justo con lo que acabas de decir, pero quizá responderle a Sam Marla Singer. Lo que plantea la UNESCO sobre pensamiento crítico, ¿será una forma de neoliberalismo progresista? A ver, ¿va de nuevo? ¿Va de nuevo? Lo que plantea... Ay, espérame, ya se me fue. Perdón. Lo que plantea la UNESCO sobre pensamiento crítico, ¿será una forma de neoliberalismo progresista? Sí, sí, Sam Marla Singer. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en el documento que yo hice mención, eh, al principio en mi exposición, y considerando que si estamos hablando de neoliberalismo progresista en los términos en que Nancy Fraser ya lo expresó muy bien, razón por la cual nada más recibió ataques y en vez de ponerse a pensar lo que realmente estaba diciendo, sin duda, sí estamos hablando de un neoliberalismo progresista defendido desde la UNESCO. Muy buen comentario. Estoy buscando, de hecho, la parte en donde me parece que se expresa precisamente esto de neoliberalismo progresista. Aquí, mira, en la página 2 del documento que les dije, Análisis Curricular de América Latina, dice que en el tercer estudio regional comparativo y explicativo, el 13-2013, leo textual el documento de la UNESCO. Igualmente, esperamos que la sección que analiza exploratoriamente el grado de presencia de conceptos de educación para la ciudadanía mundial y de educación para el desarrollo sostenible contribuya a generar una conversación sobre cómo los currículos abordan nociones centrales relacionadas con desafíos globales y regionales, tales como el cambio climático, la equidad de género y la participación ciudadana, ¿no? Y siguiendo a Nancy Fraser, pues lo único que les faltó hablar fue de las diferencias sexuales y del racismo, ¿no? Entonces ya con eso se complementa el cuadro que precisamente Nancy Fraser señala como neoliberalismo progresista. Y me parece que hacia allá iba, que bueno, la pregunta es muy buena de Sam Marla Singer, un hombre muy artístico, creo. La pregunta es muy buena de Sam Marla Singer porque, es que se me resbala esto, perdón. Porque precisamente me parece que ese va a ser el tono y la dirección que van a tomar
de aquí en adelante todos los organismos internacionales. El neoliberalismo lo van a legitimar con las luchas de feministas, de raza, de género y LGBTQ más. Eso es justamente lo que decía Nancy Fraser, ¿no? Y yo coincido con Nancy Fraser. Bien, dice Ezequiel Montes, la nueva escuela mexicana marca que el humanismo debe ser la base. La filosofía debe entrar en acción de forma directa en la educación, de mano con la pedagogía. Bueno, ya se nos está adelantando un poquito a la presentación de mañana, pero bueno, no sé si tengas algún. ¿Cómo era el comentario? La nueva escuela mexicana marca que el humanismo debe ser la base. La filosofía debe entrar en acción de forma directa en la educación, de la mano con la pedagogía. Claro. Bueno, precisamente eso es, más bien sería invitarlo a la reunión de mañana con una de las expertas en filosofía para niños, para y con niños y niñas, la doctora Carmen Camarillo, gran colega. Entonces, más bien, ¿quién preguntó eso, Gaby? ¿Quién comentó? ¿Cómo se El llama? compañero Ezequiel Montes, que estoy Ah, tomando pues nota y va a ser yo creo que va a ser uno de nuestros próximos ponentes. el Este, compañero Ezequiel lo invitamos para la ponencia del día de sí. mañana con la doctora Carmen Camarillo. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Ha sido bastante completa esta intervención. No sé si quieras, dice Carmen Camarillo que mañana lo platicamos, Ezequiel. Entonces ya está lista, ya se está Es haciendo. una cita, ya es una Es cita. una cita en el mensajero. Bueno, Carmen estará acá. También llegaron algunos comentarios respecto al cómo entran a estos seminarios. En realidad, nosotros estamos tratando de plantear, ¿no? Poner los temas sobre la mesa. Y bueno, ahora, por el momento, justo como es este seminario es muy rápido. De alguna manera, bueno, la única participación es a través del chat, pero bueno, ya vieron que ahí se puede hacer interacción. Por el momento, bueno, estamos tomando nota también de compañeras y compañeros que nos han seguido no solamente el día de hoy, en este seminario, sino también nos han estado siguiendo en el seminario de negatividades en la educación grupos vulnerables. Pero bueno, por el momento es así la participación a través de nuestros canales de comunicación, Facebook y YouTube. Y bueno, nosotros les haremos llegar las preguntas y los comentarios como ya vieron el día de hoy a las personas responsables pues de las sesiones. No sé si quieras terminar planteando algunas ideas, una conclusión. Nos quedan algunos minutos, Jorge. Bueno, no, en realidad creo que he sido como muy puntual en ciertas frases que me parece, sintetizan la exposición que hice, así como varias de las muy buenas preguntas y comentarios que hicieron. Así es que más bien me gustaría que compartan este tipo de pláticas, así como las que van a venir en los próximos días y semanas con los compañeros docentes del sistema educativo, las compañeras también docentes, las maestras, los maestros, y que de alguna forma socialicen este tipo de reflexiones que intentan ser más profundas que lo que se presenta en los planes y programas de estudio, en los documentos oficiales, incluso en los mismos libros de texto, ¿no? Lo que necesitamos es precisamente esa otra concepción de la educación y pues para eso se necesita un trabajo teórico importante que no esté de ningún modo desarticulado de la praxis. Entonces, pues bueno, es una tarea colectiva y esperamos que puedan compartir y los demás pláticas que estemos transmitiendo vía YouTube y vía Facebook. Y agradecer a todos los que se tomaron el tiempo y la molestia de escucharnos en YouTube, en Facebook, a los que comentaron, a los colegas que van a estar esta semana también, que asistieron a esta plática y pues a ti, Gaby, por la moderación. Y pues ya de mi parte sería solamente agradecerle a todos y a todas.
Pues muchas gracias también a ti, Jorge, por tomarte el tiempo, a pesar de todas las tareas que tienes como coordinador general de la Secretaría. Y bueno, sí, también invitarles a que estén pendientes pues, de las actividades que se están haciendo, no solamente en la coordinación de educación y Nueva Escuela, sino la Secretaría. Les pedimos que, bueno, nos sigan en nuestras redes. En las redes sociales está el programa de esta semana y también el programa del seminario Negatividades en Educación, Grupos Vulnerables, que también estamos en estos momentos llevando. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos por su Gaby, tantito, participación. para la pregunta que decían de mis publicaciones, habías tú indicado en tu presentación en mi blog de academia, pero bueno, lo repetimos por cualquier cosa. Es Es le ponen en Google academia.edu, Jorge Zúñiga Martínez, ahí les va a aparecer. Y no sé si le pueda pedir a Mauro de favor que compartan en los comentarios del YouTube o del Facebook. Es la liga del dossier que hicimos de la vida ante el COVID. ya lo Eh, compartió. exacto, porque ahí justamente hay reflexiones muy interesantes que justamente surgieron de esta plática y discusión, ¿no? Así es que es todo de mi parte, Gaby. Muchísimas gracias. Quería decir eso. Sí, no, gracias a todas y a todos los que estuvieron pendientes pues de esta transmisión. Les invitamos el día de mañana a que no se pierdan la charla de filosofía para y con niños y niñas. Estará la doctora Carmen Camarillo y bueno, nos vemos el día de mañana con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos...